Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. ¿Santiago? Si tu nombre es Santiago o conoces a alguien con este nombre, estás en el canal correcto, aquí, donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a conocer un poquito de la historia del apóstol Santiago. ¿Sabes por qué se cree que Santiago era uno de los favoritos? ¿Sabes cómo intervino su mamá y esto molestó mucho a sus compañeros? ¿Sabes cómo murió? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de estas preguntas. Pero antes te pido que me acompañes a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante esta transmisión. Mientras tanto, por favor, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar con nuestra historia de hoy. Santiago era de Betsaida, de un lugar muy cerca del mar de Galilea. Su papá se llamaba Zebedeo, su mamá se llamaba Salomé. Y tenía un hermano que quizás tú lo conozcas, se llamaba Juan. Y tiempo después se convertiría en Juan el Evangelista. Según la antigua tradición, los papás de Santiago y de Juan tenían un pequeño negocio pesquero y les iba muy bien. También que inclusive Juan pudo alejarse del negocio familiar para ir al Jordán a escuchar a Juan el Bautista. Y después se convertiría en su discípulo. Para hablar de San Santiago, tenemos que ubicarnos en esos tiempos de Jesús. Pero, ¿cómo llegó Santiago con Jesús? Bueno, pues tenemos que remontarnos al tiempo en que su hermano dejó este negocio familiar para ir en busca del Bautista. Y cuando se convirtió en su discípulo, el mismo Juan Bautista le dijo: sigan a ese hombre, que se trataba de Jesús. Y esto después ellos mismos lo comprobarían, que era el Mesías que tanto estaban esperando los judíos. Y entonces lo siguieron, se volvieron sus discípulos. Al saber que esto en realidad era lo que ellos estaban buscando, inmediatamente Juan fue a compartir esta noticia. ¿Y con quién mejor que con su hermano? Y fue y le avisó a su hermano Santiago, que a su vez pues dejó allí las redes para ir a escuchar al Mesías. ¿Y quieres saber qué más pasó? Santiago se convirtió en un discípulo más de Jesús. Pero esto cambiaría radicalmente cuando sucedió un milagro, la pesca milagrosa. Recordarás que en este también estaba involucrado San Pedro, que por cierto tenemos también el video de San Pedro y también de Juan el Bautista, te los dejaré al final de este video. Bueno, pues resulta de que ellos estaban involucrados con este milagro, donde no habían pescado nada. Y de repente Jesús les dijo: pongan las redes a su derecha. Y cuando jalaron para sacar esa red, estaba repleta de pescados. Y allí muchos se sorprendieron, porque en realidad estaban viendo algo que ellos estaban acostumbrados a la pesca, pero nunca una pesca tan grandiosa, una pesca milagrosa. De ahí es cuando Jesús les dice: vengan y yo los haré pescadores de hombres. Entonces Santiago decide dejar todo en manos de su padre. Y pues Zebedeo se queda con todo el negocio familiar.
Así es que Santiago dejó su casa, dejó sus lujos, dejó su trabajo, dejó todo por seguir a Jesús. Lo único que tenía era su grande fe, su amor, también a su hermano, que pues entre los dos acompañaron al Mesías. Los frutos por seguir al Mesías pues fueron geniales, porque de hecho él fue uno de los que participó, o más bien que presenció prácticamente todos los milagros de Jesús. Pero principalmente hubo algo muy importante que hizo Jesús por él. Y es que cuando se llegó la oportunidad de escoger solo a 12 discípulos, él estaba en esa lista. Y como también había otro llamado Santiago, por eso también quizás has escuchado que le llaman Santiago el Mayor. Porque era una distinción, porque había dos Santiagos, el otro era más joven. Entonces, si tú escuchas Santiago el Mayor, estás oyendo de este mismo Santiago. Si estás escuchando acerca de el hijo de Zebedeo, estamos hablando de este mismo apóstol Santiago. Y ahora vamos a contestarte a la pregunta número 1. ¿Por qué se piensa que Santiago era uno de sus favoritos, de sus preferidos? Bueno, porque los discípulos y los apóstoles presenciaron muchos milagros de nuestro Señor Jesús, pero hubo un evento en especial que solo lo presenciaron 3 personas. Y esta fue Pedro, fue Juan, su hermano, y fue Santiago. ¿Y a qué me refiero? Cuando Jesús fue con estos discípulos y se fue al monte a orar. Y los dejó orando y ellos se fueron más adelante. Y entonces ahí en la cima de esa montaña fue cuando sucedió la transfiguración. Allí fue cuando vieron a Moisés y también a Elías junto con Jesús. Esto es un regalo, un privilegio enorme solo para estas 3 personas. Y esto sería tan importante que el mismo Jesús les dijo que no revelaran nada hasta después que él se hubiera ido. Y por eso se cree que era uno de sus favoritos, preferidos, hombre de confianza, como tú le digas. Pero ellos 3 tuvieron este gran privilegio de poder ver a nuestro Señor Jesús en una gran majestad. De acuerdo a San Juan Crisóstomo, también dice que quizás haya sido el favorito de Jesús porque era una persona valiente, atrevida. Él pues decía en cara que era amigo de Jesús. Aunque sabemos que todos lo dejaron, menos Juan en el tiempo de la crucifixión, pero sí hay que recordar que Santiago el Mayor, fue el primer mártir, pero eso lo vamos a escuchar más adelante. Según San Juan Crisóstomo, pues Santiago era una persona valiente, fuerte, atrevida. Acuérdense que también les llamaban los hijos del trueno, así es que deben de tener un carácter muy fuerte. Y para eso te voy a contar una historia que pasó con este carácter de fuerte, no solo de Santiago, sino también de su hermano Juan. Pero te la voy a leer de aquí, directamente del libro que estamos estudiando, del libro de la vida de los santos, el número 3. Y es que Jesús, con sus discípulos, pues visitaban muchos lugares. Y en lugares a veces los recibían muy bien, los atendían, les daban de comer, pero en algunos otros eran muy apáticos. Cuenta el Santo Evangelio que una vez al pasar por el pueblo de Samaria, ¿y acuerdan que no se llevaba muy bien con los samaritanos? La gente no quiso proporcionarles ningún alimento. Y Santiago y Juan le pidieron a nuestro Señor Jesús que hiciera llover fuego del cielo para que quemara a todos esos mal educados. Cristo tuvo que regañarlos porque no estaba bien ese espíritu vengativo y les recordó que él no había venido a dañar a nadie,
Al contrario, nuestro Señor Jesús venía a salvar a todo el que se pudiera. Pero esto nos indica que en realidad Juan y Santiago, vaya que sí eran hijos del trueno. Sabemos que Santiago y Juan tenían un carácter muy fuerte como su padre. Pero ¿qué tal la mamá? Vamos a hablar acerca de Salomé. Y esto lo vamos a leer directamente de las Sagradas Escrituras, la Biblia que tú tengas en casa. Recuerda que es importante leerla. Y nos vamos a ir al Nuevo Testamento con Mateo, capítulo 20, versículo del 20 en adelante. Y aquí dice, con esto te voy a contestar la pregunta número 2. ¿Por qué se dice que intervino la mamá y sus compañeros se enojaron? Pues ahorita vamos a ver también qué hace la mamá. Entonces la madre de Santiago y de Juan se acercó con sus hijos y se acercó a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Jesús le dijo, ¿qué quieres? Y ella respondió, aquí tienes a mis 2 hijos. Asegúrame que cuando estés en tu reino, sentarás uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué tal? ¿Qué petición, verdad? Jesús dijo a estos, no saben qué es lo que están pidiendo. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Ellos respondieron, podremos. Jesús dijo, ustedes sí beberán mi copa, pero no me corresponde a mí el concederles que se sienten uno a mi derecha y otro a mi izquierda. Eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Los otros 10 se enojaron con los 2 hermanos al oír esto. Y esto es muy importante porque fue provocado por la misma mamá. Y es que Salomé, hay que entender, nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero en realidad cuando Jesús le dijo, ¿podrán beber de mi copa? No estaban entendiendo que ellos de alguna manera serían martirizados. Cuando dijeron, sí, sí la beberemos, tenían razón, la beberían tiempo después. De hecho, según San Juan Crisóstomo, por eso puede ser que Jesús había tenido a Santiago como uno de sus favoritos, por su valentía, porque él sería el primer mártir de los apóstoles. Sí bebería la copa de Jesús. Y ahora vamos a contestarte la pregunta número 3. ¿Cómo murió San Santiago? Bueno, porque recuerden aquel tiempo, con lo que había pasado de nuestro Señor Jesús, el rey Herodes estaba muy, pero muy molesto y no quería que nadie más hablara de Jesús. Entonces mandan a apresar a Pedro, pero a Santiago el valiente, a él lo mandan decapitar. Y así es como muere martirizado este gran seguidor, discípulo, apóstol de nuestro Señor Jesús. Pero tiempo después, mucho tiempo después, él se convertiría en el patrono de España y también de la caballería. ¿Pero quieres saber por qué? La antigua tradición del siglo VI dicen que San Santiago fue a evangelizar hasta España. Y en el siglo IX ellos recuperaron el cuerpo de San Santiago y se encuentra en la capital de Compostela, al norte de España. Y en ese santuario han ido miles y miles de peregrinos y se han visto muchos prodigios de acuerdo a la intercesión de San Santiago. El historiador Pérez de Uriel dice que lo que hay en Santiago de Compostela son unas reliquias, o sea, algunas partes del apóstol que fueron llevados desde Palestina hasta ahí, hasta Santiago de Compostela.
Se le nombra también que es el patrono de España y de su caballería, porque comentan que cuando este país de España estaba en guerra, pues pedían, oraban para que San Santiago los ayudara. Y de tal manera que decían los guerreros que se sentía como si el espíritu de Santiago estuviera ahí, como valiente, valeroso. Por eso, cuando tú ves algún tipo de estampa de San Santiago, vas a verlo montado en un caballo blanco, que significa valentía, gallardía, y también con una espada, porque él es el que va triunfando, es el que va enfrente. Y eso es lo que significa esta imagen. Por eso para España es el santo patrono y es muy importante para ellos y toda su caballería. ¿Qué te pareció la vida de San Santiago? Aquí nada más estamos hablando de un pequeñito resumen, pero en realidad es una vida muy sorprendente. ¿Cómo dejar todo para seguir a Jesús? Que claro que fue una excelente decisión porque tuvo unos frutos maravillosos. Así es que si tu nombre es Santiago, siéntete orgulloso de tu nombre. Hay un santo, apóstol y mártir allá en el cielo que no solo era eso, sino era uno de los favoritos de nuestro Señor Jesús, que alcanzó a ver esa gran transfiguración de nuestro Señor. Y esto solo era un privilegio para 3, y Él era uno de ellos. Así es que siéntete orgulloso, porque tú llevas su nombre. Yo te agradezco enormemente que me hayas seguido durante esta transmisión. En verdad te sugiero ver los otros videos que te los voy a dejar al final, porque hay mucha vida de los santos que están entrelazados y es muy interesante saber de ellos. Yo me despido dándote las gracias y diciéndote que nos vemos en la próxima, cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.